Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar cómo podemos tener la mente de Cristo Jesús. Para tener la mente de Cristo Jesús se necesita creer en Jesús, permitir que el Espíritu Santo llene y guíe la mente y cultivar pensamientos y acciones que imiten a Cristo. Esto implica leer la Biblia, meditar en ella y también tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios. Nos formamos, crecemos en el amor de Dios. Para tener la mente de Cristo se necesita ser obediente a su palabra, ser obediente en el amor de Dios, crecer espiritualmente cada día más para alcanzar y tener la mente de Cristo en la obediencia de su palabra. Y eso lo resalta en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirlo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para que nosotros alcancemos la mente de Cristo tenemos que escudriñar la palabra, llenarnos de ese amor espiritual que nos alimenta. Crecemos espiritualmente en la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar la mente de Cristo? Es obedeciendo su palabra, obedeciendo la ley de Dios, creciendo espiritualmente cada día más en la palabra del Señor. Vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé entendimiento de su palabra. Excelentísimo Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor. A ti, Padre amado, te debo la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias, Padre, por el aliento de vida, Padre. A ti, Padre amado, te doy gracias por los alimentos, por el agua, Señor. A ti, Padre amado, te doy gloria y honra porque tú me formaste. Tú me hiciste, Señor, y gracias, Señor, porque me has permitido seguir tu palabra, seguir formándome en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me guíe para alcanzar la mente de Cristo, Señor, para formarme en la mente de Cristo, seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Gracias a ti, Señor, que nos diste esa formación espiritual para que nosotros vivamos en la obediencia de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos por ese camino, Padre amado, para alcanzar la mente de Cristo, Señor. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para alcanzar la mente de Cristo se necesita fortalecernos, crecer espiritualmente en la palabra. Para tener la mente de Cristo se necesita ser obediente. Para vivir una vida ordenada en Cristo Jesús. Vivir una vida de obediencia en Cristo Jesús. Así alcanzaremos la mente de Cristo, de su palabra. Por eso la palabra cuando nos enseña cómo nosotros vamos a vivir esa vida ordenada, esa vida llena de amor y de fortaleza. Por eso la palabra nos enseña cómo nosotros debemos vivir esa vida de ordenanza en su palabra. El proceso de desarrollar la mente de Cristo se puede resumir en los siguientes pasos. ¿Cuáles son los pasos que tengo que yo dar para alcanzar la mente de Cristo?
Aquí está el primero. Creer en Cristo, ser obediente. Creer en Cristo es ser obediente. Creer en Él para alcanzar la mente de Cristo. La fe en Jesús es el primer paso para tener acceso a la mente de Cristo. Tener fe en Él, creer en Él. El segundo paso, dejar que el Espíritu Santo llene y guíe. El Espíritu Santo mora en los creyentes y los guía con sabiduría y la mente de Cristo. Por eso, cuando nosotros nos dejamos llevar en la obediencia de su palabra, el Espíritu Santo nos transforma, nos hace una nueva criatura en el amor de Dios, en la formación de Dios. Crecemos espiritualmente en el amor verdadero de Dios. Por eso, dejar que el Espíritu Santo llene y guíe, porque Él es el que nos guía, Él nos transforma. ¿Por qué? Porque a la medida que tú aceptes a Cristo Jesús en la obediencia y crea en Él, Él te transforma, te hace una nueva criatura en la obediencia de la palabra del Señor. Eso es dejarse de llevar por el Espíritu Santo. Ahora, tercero, renovar la mente. Renovar la mente. El Espíritu Santo transforma y renueva la mente, permitiendo que los creyentes se conformen a la imagen de Cristo. Es una formación en la cual va a cambiar en mi mente, me la limpia, me la purifica para no tener mal pensamiento, para que aleje todo mal pensamiento de mi mente. Esa es la gran transformación para alcanzar la mente de Cristo en la obediencia. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar la mente de Cristo? Renovar la mente, limpiarla y purificarla a través del poder del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús en la obediencia, viene un gran cambio en tu vida, nacer de nuevo espiritualmente, nacer de nuevo, morir para el mundo y vivir para Cristo Jesús en la obediencia. Eso es vivir en Cristo Jesús. Ahora, imitar a Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a imitar a Cristo Jesús? Siguiendo sus pasos, siguiendo el testimonio maravilloso que Cristo Jesús nos dejó. Ahora, esto implica pensar y sentir como Cristo y actuar de acuerdo con sus principios. ¿Cuáles fueron los principios que nos dejó Cristo Jesús? ¿Cuál fue esa enseñanza que Él nos dejó? ¿Cuál fue esa fortaleza divina que Él nos enseñó para que nosotros seamos fortalecidos en su palabra? Que el poder del Espíritu Santo haga la obra y nos transforme y nos cambie para vivir una vida ordenada, para que el templo de Dios, que es mi cuerpo, sea transformado en el amor verdadero de la palabra de Dios. Que aquí haya amor puro. Y cuando hay amor, ahí está Dios. Porque el que ama a Dios, porque la palabra es amor, porque Dios es amor. Si yo amo a Dios, Él me ama, porque la palabra es amor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la gran transformación para yo tener la mente de Cristo es la vida en el amor verdadero de la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Cuando nos fortalecemos, crecemos espiritualmente en la palabra, la escudriñamos, la sentimos, la vivimos. Aquí está la verdad para alcanzar la mente de Cristo. Aquí está la formación para alcanzar la mente de Cristo. Vivir ordenadamente como lo dice su palabra. Vivir ordenadamente. Porque la ley lo que hace es señalarme cuando yo estoy en la desobediencia. Entonces yo alcanzo la mente de Cristo y alcanzo la gracia espiritual, porque somos salvos por gracia,
Gracias a nuestro Padre Creador del cielo y la tierra, cuando envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día y vencer al que tenía el imperio de la muerte. Hermanos, Cristo Jesús murió por ti, por mí, por cada uno de nosotros, para guiarnos a la ciudad celestial, para darnos vida eterna a través de Cristo Jesús. Si tú crees en Jesús, si tú crees en Él, vas a alcanzar la salvación. Porque el que cree en Cristo Jesús alcanza la salvación. Pero si tú rechazas a Cristo Jesús, estás rechazando la salvación. Porque nosotros, para tener comunicación con nuestro Padre, Creador del cielo y la tierra, es a través de Cristo Jesús. Entonces, hermanitos, yo los invito a cada uno de ustedes, sigamos ese camino de obediencia. Escudriñemos la palabra, escudriñémosla, porque en ella está la verdad. Aquí está la palabra. Escudríllala, vívala, siéntala. Ame la palabra, porque aquí tú te comunicas con Dios, directamente con nuestro Dios Padre, Creador del cielo y la tierra. Aquí está la verdad. Escudríllala, vívala, siéntala. Y así tú sientes esa comunicación con Dios a través de la palabra. Y obedece el carácter de Dios, obedece los 10 mandamientos de la ley de Dios, que Dios se lo dio a Moisés en 2 tablas de piedra. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, del versículo del 13 al 17, ahí está la sagrada ley de Dios. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahí está la palabra, el amor puro de Dios. Entonces, cuando nosotros escudriñamos su palabra, vivimos la armonía, el gozo verdadero de la palabra del Señor. Entonces, Dios nos invita a cada uno de nosotros a seguir ese camino de obediencia para que nosotros alcancemos esa vida de formación espiritual. Para tener la mente de Cristo se requiere mucha fe, hermano. Fe salvadora en Cristo, rendirse a la guía del Espíritu Santo y permitir que éste transforme y renueve la mente, te cambie, nacer de nuevo para el Espíritu Santo, nacer de nuevo para la obediencia, nacer de nuevo para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo cuando yo me bautizo en el nombre de Cristo Jesús. Esto implica estudiar la palabra de Dios, estudiarla, glorificarse, el día a día, estudiar, preparándose, escudriñando la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios, conocer la naturaleza del pensamiento de Jesús, tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios y confiar en su paz, en su amor verdadero, hermano. Por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que sigamos ese camino de obediencia para alcanzar la formación y tener la mente de Cristo en la obediencia de su palabra, hermano. Por eso cada día más Dios nos guía, como lo dice la palabra en el principio, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque quien conoció la mente del Señor para que pueda instruirlo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, nos fortalecemos, crecemos para tener la mente de Cristo en la obediencia de la palabra del Señor. Ahora cuando estudiamos Filipenses capítulo 2, versículo 5, me dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos, vivir la armonía, el gozo en el amor de Dios. Eso es tener la mente de Cristo, tener la formación de Dios, tener una vida saludable, como lo dice 1 Corintios. Y vamos a resaltarlo con el versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Declara que el hombre espiritual juzga todas las cosas sin que él mismo sea juzgado por nadie. En esencia, significa que la persona que está llena del Espíritu Santo de Dios tiene una capacidad de
de discernimiento que va más allá de la comprensión humana común. Puede evaluar la verdad y la falsedad, la sabiduría y la locura desde una perspectiva divina y no están sujetas a las críticas o en el juicio humano. Hermanos, Dios nos está enseñando cómo nosotros debemos separar lo bueno de lo malo. Y por eso las críticas de muchas personas, cuando tú aceptas al Señor, anda en la obediencia de su palabra, hermano, es porque ellos ven el amor, la armonía y el gozo de la palabra de Dios. Y eso lo vivió Cristo Jesús cuando los fariseos y los escribas lo criticaban. Le decían que él era un falso Mesías, que él era un falso profeta. ¿Cuántas veces no le gritaban a Jesús todas esas cosas? Pero sin embargo Jesús anduvo en la línea, en el amor, en la pureza del Padre, porque el Padre lo mantenía en gracia, el Padre lo fortalecía y él crecía espiritualmente. Y esa enseñanza fue la que nos dejó Cristo Jesús, para que nosotros también la alcancemos, para que nosotros nos formemos en Cristo Jesús. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Es obedeciendo a la palabra del Señor. Cada día más seremos fortalecidos. El Espíritu de Dios, la clave para comprensión y discernimiento en la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. El Espíritu es quien ilumina la mente y abre los ojos espirituales para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El principio de la formación de Dios. El Espíritu de Dios se fortalece cada día más en uno cuando uno anda en la obediencia de la palabra del Señor. El Espíritu de Dios, la clave para esta comprensión y discernimiento, es la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. El Espíritu es quien ilumina la mente y abre los ojos espirituales para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Él es quien nos da esa fortaleza para alcanzar la mente de Cristo, fortaleciéndonos, creciendo espiritualmente en la mente de Cristo. ¿Cómo nos formamos? Es preparándonos, escudriñando la palabra del Señor, para que nosotros tengamos esa vida cotidiana en el amor de Dios. Cuando estudiamos a Romanos en el capítulo 12, versículo 2, me dice lo siguiente: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la agradable formación de Dios? Tenemos que ser obedientes, como lo dice su palabra, crecer espiritualmente para alcanzar la mente de Cristo. Y eso lo resalta en Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahora, ¿qué nos dice Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces la formación y alcanzas la gracia, no hay ley que te señale. ¿Por qué? Porque está alcanzando la gracia espiritual y tiene la mente de Cristo formada en la pureza espiritualmente, en la formación de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar la mente de Cristo? Fortaleciéndonos día a día, creciendo día a día, estudiando día a día, preparándonos día a día en la fortaleza divina de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar la mente de Cristo? Y eso lo resalta Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahora,
Cuando estudiamos Efesios en el capítulo 4, versículo 30, y no contristáis el Espíritu de Dios, en el cual estáis sellados para el día de la redención. No debemos desobedecer a Dios. Debemos mantenernos firmes en esa obediencia. ¿Por qué? Porque cuando yo me mantengo firme en la obediencia de la palabra de Dios, estoy creciendo, estoy preparándome, estoy estudiando la palabra de Dios, creciendo espiritualmente, me formo en ella, creo en su palabra, la escudriño, la siento, la vivo y cada día más me fortalezco cuando yo estudio, cuando yo me preparo y estudio la palabra de Dios, crezco en la palabra del Señor, crezco en su palabra, crecer en la fe, cada día más en la palabra del Señor. Eso es crecer en la fe, crecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos fortalecemos en ella espiritualmente. En ella vamos a crecer, en ella vamos a vivir una vida de armonía y de gozo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos espiritualmente en la palabra del Señor, crecemos, nos formamos, sentimos ese amor puro de Dios. Por eso, cuando nosotros resaltamos su palabra y la vemos aquí espiritualmente, nos dice en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redagir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando leemos el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces cuando yo escudrillo la palabra de Dios, me formo en ella y alcanzo la mente de Cristo, fortalecido en la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros seguimos esa formación, nos dice, al seguir estos pasos y mantener la mente enfocada en Cristo, los creyentes pueden progresar en su camino hacia la transformación y la imitación de la mente de Cristo. Va a haber una gran transformación. ¿Y cómo es eso? Cuando tú sigues la formación de Dios. Esa es la gran transformación en la cual el día a día usted crece, se fortalece, vive la armonía y el gozo de la palabra del Señor. ¿Cómo tú vas a alcanzar la mente de Cristo? Es obedeciendo el carácter de Dios, es obedeciendo la ley de Dios, es la formación de Dios. Porque quien me salva a mí es Cristo Jesús. La ley lo que hace es llevarme a Cristo Jesús. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo Jesús cuando yo ando en obediencia. La ley me lleva a Cristo Jesús. Quien me salva a mí es Cristo Jesús. Bajo la gracia. Para vivir en gracia. Como Cristo Jesús vivió en gracia. Y murió en gracia. Resucitó al tercer día. Y venció al que tenía el imperio de la muerte. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y venció al que tenía el imperio de la muerte, al mismo Satanás, lo venció en la cruz del Calvario, resucitó y está a la diestra del Padre. Hermanos, por eso tenemos que fortalecernos, crecer el día a día en la palabra del Señor. Ahora, hay algo que tenemos que resaltar como lo dice su palabra. Aquí tenemos que vivir una armonía en el amor de Dios. Y eso lo resalta en la formación, cómo nosotros debemos seguir ese camino de obediencia. Y vamos a estudiar el estudio de la palabra. Aquí lo vemos, la lectura de memorización y meditación de la Escritura, junto con publicaciones bíblicas, son esenciales para comprender la mente de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar, prepararnos para que nosotros alcancemos la mente de Cristo. ¿Cómo la vamos a vivir? Bueno, fortaleciéndonos, como lo dice la palabra del Señor. El estudio de la palabra es la formación de Dios. ¿Cómo yo voy a comprender la mente de Cristo? Escudriñando la palabra del Señor, obedeciendo su palabra. Ahora, conocer la naturaleza de Jesús. ¿Cómo la vamos a conocer? Se debe examinar la vida y el ejemplo de Jesús para comprender su modo
de pensar y actuar. Así reflejarlo en nuestra vida, cómo actuaba Cristo Jesús. Entonces tenemos que llevarla a nuestra vida para tener y alcanzar la mente de Cristo. Tomar decisiones alineadas con Dios. Las decisiones deben ser tomadas considerando la voluntad de Dios, procurando en nuestra manera de vivir refleje la naturaleza y el pensamiento de Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a manejar esa formación de Dios? Bueno, obedeciendo su palabra, creciendo cada día más en su palabra, vivir cada día más en su palabra, para fortalecernos cada día más en su palabra. Por eso, para tomar decisiones alineadas con Dios. Las decisiones deben ser tomadas considerando la voluntad de Dios, procurando que nuestra manera de vivir refleje la naturaleza y el pensamiento de Cristo. Ahora, confianza en Dios. ¿Cómo nosotros vamos a tener confianza en Dios? Es tener fe. Tener fe en Dios. Cuando tú tienes fe en Dios, alcanza la formación espiritual de Cristo Jesús. Ahora, tener la mente de Cristo implica tener la misma confianza en Dios que Jesús, incluso en momentos de Cristo o en dificultades. Eso es tener la mente de Cristo, vivir una vida en la obediencia, en las buenas y en las malas, vivir en la vida real y en la fortaleza divina del poder de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar esa fortaleza? Ahora, buscar la paz de Dios. ¿Cómo voy a alcanzar yo la paz de Dios? En cualquier situación, busca la paz de Dios a través de la oración y la gratitud, sabiendo Dios cuidará nuestros corazones y pensamientos. Tenemos que orar. El día a día tenemos que orar, prepararnos, tener esa comunicación con Dios diariamente, para que Dios limpie nuestra mente, nuestros corazones, nos guíe por el camino verdadero para llegar a la ciudad celestial. Dios nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros. Por eso buscar la paz de Dios es tener el amor de Dios. Buscar la paz de Dios es fortalecerse en Dios. Buscar la paz de Dios es vivir como hermanos, entre la familia. Si tú eres padre de familia, debe fortalecer su hogar, fortalecer a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Si tú eres madre de familia, fortalezca a tu esposo para que él crezca en la fe del Señor. Fortalezca a sus hijos para llevarlo al camino de la obediencia en la formación de Dios. Ahora, buscar la paz de Dios en cualquier situación, buscar la paz de Dios a través de la oración y la gratitud, sabiendo que Dios cuidará nuestros corazones y pensamientos. Él nos guía y nos protege. Por eso, hermanos, tenemos que el día a día crecer, vivir espiritualmente en el amor de Dios. Ahora, fíjate lo que nos dice la renovación en la fe. La fe en Cristo es el primer paso que permite la salvación y la recepción del Espíritu Santo. Ahora, renovar la mente. ¿Cómo yo debo renovar la mente? Bueno, pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo limpie y purifique todo mal pensamiento que tenga mi mente. Porque al tener yo mal pensamiento no puedo alcanzar la mente de Cristo. Tengo que limpiarla, purificarla, sacar de mí lo que no sirva a través del Espíritu Santo en la obediencia. Purificar mi mente, sanarla, para que no entre mal pensamiento a mi mente. Porque lo que tu mente tiene, eso sale por tu boca. Porque si tú tienes mal pensamiento de tu hermano o de tu esposa o de tus hijos o de algún familiar, eso lo produce tu boca. ¿Por qué? A través de la mente. Entonces necesitas sacar todo eso que no sirva de tu mente.
limpiarlo, purificarlo, para que esté la mente de Cristo convertido a través de la formación espiritual, para que tú vivas una vida consagrada en la formación de Dios. Limpiar la mente de Cristo se necesita tener fe, ser obediente a su palabra para alcanzar la formación de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Déjate llevar, hermanito, déjate llevar por el Espíritu Santo para que Él viva en ti y haga de ti una nueva persona, una nueva criatura en la formación de Dios, para que alcance la mente de Cristo y así diga usted, he alcanzado la gracia espiritual. Vivo en la armonía y en el gozo. Y la ley moral no te señala, porque ya no está bajo la ley. Porque cuando tú estás bajo la ley es porque usted está en la desobediencia. Pero cuando tú alcanzas la gracia espiritual, diga usted, he alcanzado la mente de Cristo formado en el poder del Espíritu Santo a través de la formación de Dios y alcancé la gracia en la formación de Dios. Por eso, renovar la mente es la formación. Por eso Dios transforma, me guía, eliminando todo mal pensamiento de mi mente, actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Todo mal pensamiento es actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Por eso cuando tú aceptas a Cristo Jesús y tú te bautizas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, eres una nueva criatura, eres hijo de Dios. Y Dios de ahí para adelante empieza a transformarte a través del poder del Espíritu Santo. Hace de ti una nueva criatura para Dios, formada en Cristo Jesús, para que te convierta en un verdadero hijo de Dios, formado en Cristo Jesús en la obediencia. Ahora, algo que tenemos que resaltar en nuestras vidas. ¿Qué se necesita para tener la actitud mental de Cristo? ¿Qué se necesita? Fíjate, lo primero que tenemos que hacer es tener la mente de Cristo. Significa que debemos tener la misma actitud que Jesús tuvo y relacionarnos con los demás de la misma forma que Él lo hizo. La Biblia expresa esta idea de manera más clara en la versión La Palabra de Dios para todos al decir con sencillez, piense y actúe como Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? En el Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú lo puedes, es porque has logrado, has obedecido la palabra de Dios, te ha fortalecido, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra, aquí está la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, hermano. Aquí está la formación de Dios. Nos fortalecemos, crecemos espiritualmente en la vida cotidiana en el Señor. Y así alcanzaremos la mente de Cristo, formada en Cristo Jesús, siguiendo los pasos de Él, siguiendo esa formación de Dios, creciendo espiritualmente cada día más en el poder de Dios. Por eso, Dios nos ayuda en nuestro desarrollo al revelarnos mediante su palabra la expresión que Él tiene para nuestra mente, mediante su palabra, su obra, su gracia y su espíritu, podemos llegar a tener la mente de Cristo Jesús, fortalecido en la palabra del Señor. Él nos ayuda. Por eso, hermanito, yo a ustedes los estoy invitando para que alcancen la mente de Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Obedeciendo su palabra, creciendo espiritualmente en su palabra y alcanzaremos la mente de Cristo Jesús. Por eso, como lo dice la palabra del Señor, ¿cómo puedo tener la mente de Cristo? ¿Cómo la puedo tener? ¿Cómo la puedo tener? Es estudiando, preparándome, creciendo en la palabra del Señor. ¿Cómo voy a tener la mente de Cristo? Dios nos ayuda en nuestro desarrollo al revelarnos mediante su palabra. Aquí está la palabra del Señor. Él nos revela a través de ella.
las expectativas que Él tiene para nuestra mente mediante su palabra, su obra, su gracia y su espíritu, podremos llegar a tener la mente de Cristo Jesús. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Escudriñando su palabra, preparándonos, creciendo espiritualmente cada día, hermanos. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes, sigan el camino de la obediencia del Señor para alcanzar la mente de Cristo. Hermanos, ábrale ese corazón a Dios para que Él entre en ti y Él crezca espiritualmente. Ábrale ese corazón a Dios. No le cierre el camino. Ábrale ese corazón a Dios para que Él cada día más se fortalezca. Como lo dice Apocalipsis 3, versículo 20. Lo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Él nos está dando la esperanza de crecer espiritualmente cada día más en su palabra. Ábrele esa puerta a Dios, ábrele ese corazón a Dios para que Él entre y cene contigo, hermano. Bueno, hermanito, será hasta otra oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra del Señor. Él nos guía, Él nos fortalece, crecemos espiritualmente en la palabra de Él. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos el camino de la obediencia, sigamos el camino de la paz, del amor, la fortaleza y el amor puro. Base fundamental para que nosotros alcancemos la mente de Cristo. La base fundamental para alcanzar la mente de Cristo es la palabra, la gracia y el Espíritu Santo. Cuando nosotros logremos alcanzar la palabra, que es la formación de Dios, para obedecer el carácter de Dios, que son los 10 mandamientos, hemos logrado la gracia espiritual. Bueno, familia, Dios me lo bendiga y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Será hasta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Bye bye. Dios me lo bendiga.